Recién decía Sebastián en Los Turelo, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, son algunas de las preguntas que enfrentamos diariamente, pero vamos a tratar de responderlas y a tratar de establecer un panorama junto a Patricio Canaris, quien es economista de IDESA, después de la presentación. Presenta este segmento IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Encontrá más información en su página web www.idesa.org. Ahora sí, Patricio, bueno, semanas agitadas, se han vivido semana agitada en la economía argentina, luego de que el lunes llegáramos a una marca histórica, 180 pesos el dólar blue, tras el anuncio de nuevas restricciones para el dólar contado con liquidación de gobierno nacional. ¿Qué está pasando con el dólar? Exactamente, Nicole, como vos lo decías, vivimos una semana atípica en lo cuanto a lo que es dólar, luego de casi un semestre sin que haya sobresaltos. Y bueno, esto lo motivó las nuevas restricciones que impuso el gobierno en lo referente a lo que es el mercado de cambios del dólar MEP y el dólar contado con liquidación especialmente. Bueno, y primero para entender un poco qué es lo que pasa con el dólar, qué es lo que está ocurriendo. Claro, ¿por qué varía tanto? Es producto, decís, de estos anuncios oficiales. ¿Por qué no desciende entonces si los anuncios ya se dieron? Lo primero que nada, aclarar que el dólar es un bien y como tal responde a lo que es la interacción entre la oferta y la demanda. Si hay más oferta de dólares, es decir, si el dólar se vuelve menos escaso, el precio va a bajar. Si el dólar se hace más escaso, es decir, o que se retrae la oferta o que, por ejemplo, aumenta la demanda, como es lo que está ocurriendo de hecho actualmente. Que los argentinos quieren dolarizar los pocos ingresos que tienen para tratar de no perder poder adquisitivo. Bueno, cuando sucede eso, evidentemente el dólar va a subir y ahí influye muchísimo lo que son las expectativas, lo que es la credibilidad que da el gobierno, la credibilidad que da hacia el público con los anuncios que hace, con las medidas que toma. Porque tomando este tipo de medidas, este tipo de restricciones, el mensaje que queda claro en el público es que nos están faltando dólares o que queremos cuidar los dólares. O sea que luego termina teniendo el efecto contrario. Porque si bien tenemos controlados ahora bueno, estos $2 a los cuales le impusieron medidas, luego se rebrota en lo que es el dólar blue, que es el dólar libre, digamos. ¿Y qué podemos esperar en los próximos meses? Porque está la inquietud de las personas, que sabemos que es un año electoral, que el objetivo era tener un dólar planchado, veníamos los argentinos con, bueno, sin tantas novedades y ahora volvemos a poner la atención en este tema. ¿Puede seguir subiendo el valor del dólar paralelo o informal? ¿Y qué puede pasar en torno bueno, al clima electoral? Bien. Bueno, si el director nos acompaña con el primer gráfico. Sí, teníamos una placa. Sí. Bueno, en la imagen ahí la estamos viendo, se reflejan las cotizaciones, bien, ¿no? Mayoristas, minoristas, solidario, contado con liquidación, MEP. Bueno, hace unos años, cuando no había ningún tipo de restricción para la compra-venta de dólares, este grafiquito tendría solo una barrita, había un solo precio, digamos. Actualmente, cada restricción que le van imponiendo va surgiendo uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, y a su vez generan nuevas restricciones para tratar de controlarlos. Que cuando viene un extranjero no entiende por qué hay dólar azul, dólar verde, dólar solidario, mayorista. Somos, digamos, cada vez estamos generando nuevas formas de adquirir divisas o de acceso a las divisas. Nuevas formas y son nuevos parches terminan siendo, porque luego pones un parche en uno, van surgiendo otros, luego se impacta en el blue. Por ejemplo, para sintetizar, el dólar mayorista es el que le vende el Banco Central a los bancos. Ahí tenés un precio. El dólar minorista es el que en teoría el ciudadano a pie puede comprar en un banco, pero que realmente luego de los impuestos que le están poniendo últimamente, el valor efectivo que termina pagando el ciudadano es 167, que vemos ahí es el dólar solidario. Después sí puede acceder, ¿no?, al cupo de los $200 mensuales. Claro. Y contado con liquidación, que fue el que fue noticia por las restricciones, es el que adquieren también muchas empresas, ¿no? Claro, el contado con liquidación, el dólar MEP, son todo lo que es dólar financiero, que hay que entrar a una operación de bolsa y que no cualquiera, digamos, puede acceder. Y luego tenés el dólar blue, el temido blue, que ahí, bueno, es un dólar libre, se caracteriza porque se define en la interacción entre compradores y vendedores. Por eso el gobierno, digamos, le teme tanto, porque es el que menos está a su alcance para influir en
en su valor. Y sí, es al que muchos argentinos recorren cuando van a una casa de cambio, un arbolito. Bueno, es a veces la única alternativa que tienen para hacerse de dólares. ¿Y cómo nos repercute este aumento del dólar libre en nuestra vida cotidiana y en la inflación, en el aumento de precios? Bien, bueno, en primer lugar hay un efecto de corto plazo, que es obviamente el aumento de la inflación. Hay muchos productos que toman como referencia el precio del dólar, incluso desde las expectativas también se toma en cuenta el precio del dólar. Muchos productos tienen en su cadena de producción quizás algún elemento importado, o muchos productos también son exportables, como por ejemplo el caso de los alimentos. Entonces eso impacta a la larga en la inflación. No es instantáneo por estas restricciones que veíamos. Es decir, este aumento que hubo en esta semana del dólar blue, por ejemplo, ya no se evidencia actualmente en los precios. Va muy de a poco por este tema de que hay algunas operaciones que en el mercado sí se hacen a dólar oficial y hay otras que se hacen con el blue, entonces va de a poco impactando. Y bueno, eso como medida como impacto de corto plazo. A largo plazo, obviamente, menor inversión, menores salarios, menor empleo, porque el inversor piensa dos veces a la hora de decir si invierte o no en Argentina. Claro, a más devaluado nuestra moneda o cuanto más caro vemos el dólar, es un desaliento para quienes se piensan así, el mundo económico se piensa en dólares. Y teníamos los datos que se conocieron hoy de la inflación por parte del INDEC, 3,2% en el mes de junio, dejando lejos al objetivo de Martín Guzmán y del Gobierno Nacional de tener una inflación anual del 30% también. Patricio, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Van a seguir aumentando las cosas? ¿Nos vamos a mantener entre un 3, 3,5? ¿Los salarios van a seguir perdiendo frente a la inflación? Bien, así se conoció ese 3,2, que es más o menos lo que las consultoras privadas estaban esperando. Hay una desaceleración respecto a lo que era los primeros meses del año, pero sin embargo no es momento de cantar victoria. Estamos todavía en valores altísimos, estamos entre 3 y 4% ya desde octubre del año pasado, eso es muy alto. Si anualizamos la primera parte del año nos da una inflación del 60%, es un valor muy alto. Y no solo el valor, sino que qué bienes fueron los que más aumentaron, y ahí tenemos los alimentos. Entonces eso es lo que más repercute en lo que es el poder adquisitivo de las personas, especialmente en un año electoral en el cual todo esto va a influir en el humor social. Entonces, parte de lo que quiere evitar el gobierno, de que la gente, digamos, pierda poder adquisitivo. Evidentemente, bueno, ahora con las recomposiciones salariales que hubo otras paritarias, el gobierno espera que haya una recomposición en el poder adquisitivo. El objetivo. ¿Y cuál sería, eso es lo que espera el gobierno, y cuál sería el panorama con el cual nos podríamos encontrar en este segundo semestre? Bien, pero ahí van a empezar a jugar otros jugadores que tienen que ver mucho con el dólar. El partido de la inflación es el mismo partido del dólar, digamos. Claro. ¿Y qué va a influir en el precio del dólar? Va a influir primero que nada la oferta de dinero que haya en el mercado. Actualmente hay 1,2 billones de pesos en exceso que contabilizamos desde diciembre de 2019. Todo ese dinero, una parte puede volcarse a la compra de dólares. Entonces tenés ahí una presión de demanda que va a ir hacia la suba del dólar. Otro factor también que tenemos es que en el segundo semestre no vamos a tener los dólares de la soja. Claro, de la campaña. Así que ahí se juntan dos factores negativos. Dos factores negativos que van a ir hacia la suba del dólar. Los dólares, digamos, del agro son muy estacionales. En el primer semestre hay gran liquidación habitualmente y en el segundo no tanta. Entonces no vamos a tener tanta paz como en el primer Así que semestre. se vienen meses turbulentos. Va a estar difícil. Y otro factor que en este caso va a jugar a favor, digamos, es la posible intervención del Banco Central, que tiene pensado intervenir con reservas, digamos, vendiendo para tratar de tirar hacia abajo el precio del dólar. Otras medidas también que va a haber que seguir muy de cerca es qué va a pasar con las restricciones a las importaciones. En esto de querer cuidar las reservas, es probable que evalúen imponer nuevas restricciones a las importaciones. ¿Qué va a pasar con lo que es el dólar para los turistas? De hecho, actualmente lo que fue el tema de los varados en el exterior es una clara señal de que el gobierno está emitiendo que no viajen al exterior, digamos, para conservar los dólares. Claro, esa es una lectura. Que se quedan, sí. Así que panorama complicados a guardar quienes tengan ahorros de este tipo.
y quienes no, bueno, a cuidar su economía. Te agradecemos, Patricio, por habernos acompañado, habernos aclarado la situación económica de nuestro país, y en el próximo...